Vamos a tener nuestra última clase sobre hemorragia en el embarazo. Vamos a empezar con las del primer trimestre y vamos a seguir sucesivamente con las de que vienen después, segundo trimestre. Porque esto es esencial para todos ustedes. Entonces, para entender esto, primera mitad, segunda mitad, ¿cuáles les va a llegar? Les puede llegar aborto, embarazo ectópico, mola. Esto es bien crucial que ustedes puedan tener en cuenta, ya que si le llega una paciente ya con 12 semanas de gestación, 16 semanas de gestación, 20 semanas de gestación, o sea, la primera mitad, y te dice, doctor, estoy manchando mi calzoncito, me he puesto toallas íntimas, estoy con un sangrado. ¿Qué vas a pensar? No vas a pensar una placenta previa, ninguna de estas. Primero vas a pensar un aborto, amenaza de aborto y sus subclasificaciones que las vamos a ver, o que ustedes las vean, y que la paciente tenga eso y que tal vez está con un retraso en la menstruación, su fecha última de menstruación no le ha llegado, te daría como para sospechar una gestación, pero ya en las pruebas de orina le sale negativo, se ha hecho ecografía, no le han hecho una buena ecografía, sale que no hay nada, pero está ausente su menstruación. Considera un embarazo ectópico o una mola. Le hacen, se hace la prueba de sangre en orina, sale positivo, prueba en sangre cuantitativa, ya, le sale elevadísimo el valor. Eso es porque puede haber una mola y les voy a explicar el por qué. Y placenta previa de PNI, esto es extremadamente sencillo, lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar? Pensando fuera de la caja. También algo que te va a ayudar mucho es haciendo buenas preguntas. Ustedes cuando tengan pacientes, no se vayan directamente laboratorios, hagan buenas preguntas. Ustedes haciendo una buena pregunta, haciendo una buena anamnesis, van a poder tener una valiosísima información. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a iniciar con aborto, que bueno, aquí no es nuestro caso, porque aún no es un tema legal, sigue siendo ilegal, pero tenemos todas estas manifestaciones de las mujeres. No voy a entrarme en esos temas de debate, ya, pero de por sí no apoyo este movimiento. Pero ahora, en un aborto, ¿qué viene a hacer aborto? ¿Qué le van a preguntar? Y esta es la aplicación que yo les recomiendo que tengan. Creo que también hay para Android. Sé que hay para ellos esta calculadora obstétrica que le va a ayudar mucho para sacar la fecha de última menstruación. Entonces, ustedes cuando tengan una paciente y que les venga con un sangrado transvaginal que está manchando a la vez que está su pierna llena de sangre, vas a considerar aborto de parte. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo tenés que responderle cuando te pregunte tu R1, tu R2, tu R3 o el jefe? O te digan, doctor interno, ¿qué es aborto? Aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas y que tenga un peso menor de 500 gramos. ¿Ya? Hay una clasificación de aborto. Podemos considerar que puede ser un aborto espontáneo que simplemente se dio o puede ser un aborto provocado. Bueno, aquí es lo que se utiliza el misoprostol. Ya algunas personas expertas de ser médicos saben cómo se utiliza. Y también en esto mismo pueden haber algunas causas, ¿ya? Que pueden ser abortos por causas ovulares, maternas, funcionales, inmunológicas, psicológicas, tóxicas y abuso de sustancias. Entonces, ¿qué viene a ser cuando viene a ser una causa ovular? Cuando hay un problema directamente, como dice el nombre, en el óvulo, hay alguna malformación, hay un problema donde la mujer obviamente llega a ver la fecundación, pero en ese proceso de formación es rechazado y lo expulsa. Un tema materno, ¿ya? En temas maternos, ¿qué podríamos considerar? También en este tema materno podríamos considerar, por ejemplo, muy similar a funcionales, el tema que puedan haber enfermedades, ya que puedan haber infecciones, tipo, toxoplasma, toxoplasmosis, sífilis, etcétera. Y funcionales tenemos diabetes como una de las principales. Y también podríamos considerar los anticuerpos del síndrome antifosfolípido, ¿no? Inmunológica. Inmunológica, bueno, pues la paciente tenga tal vez lupus, alguna enfermedad así autoinmunitaria. Psicológica, que la mujer no significa que vaya a estar loca, ya, sino que pueda tener algún tema de problemas de depresión, de ansiedad, que pueda desarrollarla en el transcurso del embarazo, que las pueda llevar a que tenga pérdidas. Ahora, tóxico y abuso de sustancias. Tóxico viene a ser que sean infecciones o intoxicaciones, por ejemplo con arsénico, asbesto, ya con monóxido de carbono, mujeres que están embarazadas que siguen cocinando a leña, ya esto frecuentemente por el tema de las zonas un poco más alejadas, ¿no? Y abuso de sustancias tenemos, bueno, todo, ya marihuana, cocaína, alcohol, cigarros, todo esto te puede llevar a que pueda haber un aborto.
Pero en la anatomía patológica le van a llegar a preguntar tal vez en los exámenes y es importante que sepan que aquí qué vamos a tener. Pueden toparse en anatomía patológica que vaya a haber una atrofia del epitelio de las vellosidades coriales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se da? Porque obviamente no va a estar llegando buen aporte sanguíneo. El edema del estroma vellositario, ¿qué significa? La inflamación. Ya pueden llegar a haber alteraciones en el cariotipo. ¿Por qué alteraciones en el cariotipo? Cuando vienen malformaciones, entonces por eso hay más malformación que viene, el organismo es tan sabio que lo termina botando. Y por último, pueden ser alteraciones mixtas, que puede estar todo junto. Ahora, nosotros puede ser que vayamos a tener, vaya a haber un aborto, pero nosotros vemos los valores en las hormonas, que está bien, la gonadotropina clínica humana, cuantitativa, cualitativa, está todo, todo excelente, ¿ya? Pero termina habiendo algún problema de todo esto, donde termina habiendo un infarto. Hay un mal aporte, entonces si hay un mal aporte, hay un infarto, ya sabemos la definición de infarto, que es nacer de que no va a llegar oxígeno, entonces no va a haber ese buen aporte nutricional y obviamente va a terminar en el deceso de la gestación. ¿Ya? Y si no hay hormona, simplemente es un aborto endocrino, ya que esto puede terminar dándose cuando, por ejemplo, cuando hay la fecundación, el cuerpo lúteo en un comienzo es el que va a es el que va a mantener esa gestación, ya ese saco gestacional lo mantiene el cuerpo lúteo, ya, porque el cuerpo lúteo está produciendo la progesterona. Ya después el mismo organismo de la formación, tanto de la placenta y el mismo embrión, termina ya produciendo de manera ellos constante, principalmente la placenta, la progesterona. Ahora, ¿qué sucede? Hay embarazos que son anembrionarios. No hay nada, está el saco gestacional, pero está vacío, entonces ahí pueden ser abortos endocrinos, no hay hormona. ¿Cómo te va a llegar la paciente? ¿Ya? Aquí la paciente, dependiendo de la sintomatología, solamente de verla, de preguntar, puedes definir qué tipo de aborto tienes. Aquí una cosa es la clasificación de aborto que tenemos espontáneo y provocado y sus causas, ovular, materno, todo. Ahora, otra cosa es la clasificación según la sintomatología. Podemos tener un aborto inminente. ¿Qué significa? La mujer normalmente en el aborto inminente te va a llegar gritando de dolor porque está teniendo las contracciones y prácticamente ya no hay vuelta atrás. Y es un aborto que ya va a haber, va a haber pérdida, va a haber salida de restos ovulares, puede ser que queden pequeñas cantidades de restos ovulares. O sea, ya es un aborto que no puedes hacer nada, no hay tratamiento para tratar de detenerlo. Un aborto diferido significa prácticamente de que ya ha habido el aborto, pero que ustedes hacen la ecografía y ya no hay nada. A eso se le dice el misset abortum, van a escucharlo. Van a ver como que está un huevo ahí encapsulado, ya retenido. Entonces, eso significa aborto en curso. Es una mujer que está con el sangrado, tiene dolor, pero no es un dolor tan intenso como el aborto inminente. Es un aborto que está en proceso. Tal vez pueda haber un adelgazamiento, apertura del cuello uterino, puede haber sangrado transvaginal, pueden toparse con líquido transvaginal, ya, pero el bebé sigue estando ahí. Y esto normalmente en qué situaciones se puede dar en un aborto en curso. Algún golpe, puede ser que haya bebido, fumado, haber utilizado alguna sustancia tóxica, que se haya agachado. A veces este tema de que ven que por las redes una mujer embarazada tiene que hacer gimnasio, hacer pesas, yo no digo que no tiene que hacer nada, pero no es lo mismo una mujer que toda su vida ha hecho actividad física ya a una mujer que nunca hizo actividad física y por moda se va a hacer TRX, se va a hacer CrossFit, se va a hacer pesas, va a tener un aborto en curso. Y obviamente hay otro tema de, por ejemplo, el tema del peso, el tema del seguimiento endocrino, el tema de la presión, cómo está ese tema de la presión, que lo vamos a ver al fin, uno de los últimos temas de la clase del día de hoy. Y seguido de eso, un aborto incompleto. Ya prácticamente ya es un embrión que ya no tiene vida, bueno, ya fue feto también, principalmente feto, porque ya a partir de después de las 12 semanas ya no tiene vida, ya, pero que hay restos ovulares, o sea, hay que hacer un AMEU, o, que es lo que se hace prácticamente el legrado. Y un aborto completo es que la mujer viene diciendo, tuve sangrado en la mañana, me dolió mucho, me aguanté, me tomé una tableta o un Viadil, se me pasó el dolor, ¿ya? Pero ahorita es como que siento, doctor, que mi bebé no se mueve. Hace la ecografía y ya no hay nada, ya lo botó todo. Ahora un aborto infectado, ¿ya? Un aborto infectado puede ser que haya sido porque tuvo un aborto incompleto, ¿ya? O se fue a hacer un aborto clandestino y obviamente hubo la utilización de instrumental no
en las condiciones óptimas, estéril, lo cual obviamente hay una contaminación y es un aborto infectado y hay una complicación que se llama, tiene su síndrome de Mondor. Y seguido que viene a ser el aborto habitual, que ya es una mujer que te viene y te dice, doctor, es mi tercera pérdida. Tengo ya tres, cuatro, cinco, seis pérdidas. A partir de tres pérdidas se considera un aborto habitual. Y esto normalmente ya viene a ser porque hay algún problema ovular o algún tema de la anatomía misma de la mujer. Podemos ver útero de Idelfo, malformaciones en el mismo útero, que complica un poco el desarrollo y el crecimiento gestacional. ¿Ya? Ahora, para diferenciar esto puede ser un poco difícil. Aquí les tengo un resumen. Vemos aborto, amenaza. Vas a tener contracciones uterinas, dolor hipogástrico, ya, pero el sangrado transvaginal es leve. Todo esto es leve. Esto a veces puede ser muy parte del embarazo y ustedes van a ver que van a llegar las madrecitas con 20, 18 semanas para arriba y van a decir, doctor, ya se me va a salir y hacen el monitoreo fetal y obviamente hay contracciones. Ya hay unas contracciones que son fisiológicas. Anótense, son las contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones son fisiológicas en toda mujer embarazada, porque el útero obviamente está crecido, está mucho más grande, porque el útero puede ser esto, y por la gestación, por obvias razones, está grandote, y el útero tiene sus pequeñas contracciones. Imagínense cuando ven al caballo o a la vaca, ya ustedes se le acercan, no le están tocando, no le hacen nada, pero ven como que tiemblan, tiene esas fasciculaciones. Es algo similar, esas contracciones. Y a veces se confunde y las mujeres están viniendo a cada rato de emergencia diciendo, doctor, voy a tener un aborto, porque ya saben, ya lo googlean, ya le preguntan a ChatGPT. Eso también tienen que preguntar. Ahora, ¿cómo diferenciar una contracción fisiológica de una amenaza? Ya con monitoreo fetal y obviamente haciendo tacto. Ya, ahora un aborto inminente, síntomas por mil, o sea, la mujer va a gritar de dolor. Si sos interno y estás cerca, y estás con una paciente que tiene algún aborto inminente, prepárate porque te va a arañar enterito. Aborto diferido, como le decía, es el Misset abortium, ya es un huevo muerto, está un huevo retenido, no hay contracciones, no hay nada, absolutamente no hay nada. Un aborto en curso, hay salida de líquido, pueden haber salida de restos ovulares, haces tacto, puede ser que digas aquí hay un coágulo, es un resto ovular, ya entonces puede haber todo esto. ¿Ya? Y además de esto, en el aborto en curso podemos tener dos, un completo e incompleto. Incompleto quedan restos ovulares, hay que hacer el ameu completo y hay salida completa. ¿Ya? Entonces esta imagen, sáquenle captura, igual se la voy a pasar aquí al grupito, ¿ok? Se lo voy a pasar ahorita. Y aquí también está. Ya. Entonces, diagnóstico diferencial, cuando vayas a tener una paciente con aborto, puedes hacer buenas preguntas, puedes ver todo eso, pero no te vas a ir directamente a decir, ok, es una amenaza de aborto, o es un aborto en curso, o es un aborto incompleto. Tenés que ver diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque te puede estar topando un embarazo ectópico, o te puedes terminar topando una mole hidatiforme. Entonces, ¿cómo vas a poder descartar completamente una ecografía? Ecografía es lo más barato, es lo más sencillo, es lo más práctico y esto no es publicidad en el diplomado que estoy haciendo, no te recibo ningún tipo de comisión, pero yo les recomiendo, como les he dicho, todas las ramas de medicina hacen ecografía el día de hoy en medicina del primer mundo. La única especialidad o rama de medicina que no hace ecografía es psiquiatría. Pero después en emergencia se usa ecografía, neurología usan ecografía y la ecografía transfontanelar, oftalmólogos usan ecografía y la ecografía ocular, los reumatólogos hacen ecografía de las articulaciones, los traumatólogos igual. Entonces, tal vez si aquí no ven que sea muy frecuente el tema de la ecografía, yo les recomiendo para los que están pensando para más adelante salir al exterior. Entonces, aquí, para ver las complicaciones, y esto es algo muy preguntado, una complicación muy frecuente en un embarazo, diré un aborto, viene a ser este síndrome icterozoémico o conocido como síndrome de Mondro. ¿Qué es? Yo le había dicho, el aborto infectado o un aborto séptico.
Y aquí les presento, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de diarrea, de Clostridium perfringens? ¿Ya? Bueno, este Clostridium perfringens es el principal agente etiológico bacteriano que te produce este síndrome de Mondor, ¿ya? Entonces, ¿qué te hace este Clostridium perfringens? Recuerden que había una toxina. El problema es esta toxina que va a producir hemólisis. ¿Ya se acuerdan todo el tema de la hemólisis, cómo se da la fisiopatología de la ictericia? ¿Ya se acuerdan que viene hemólisis, hay una lisis corta por la mitad, la palabra hemoglobina, la globina se va por otro lado, queda el grupo M que sufre y ahí se va degradando. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una hemólisis. Y ahora, ¿qué sucede? Esta hemólisis te va a producir una isquemia renal anóxica, o sea, no va a llegar oxígeno, no va a haber lesión renal, ¿ya? Y recuerden esta palabra que hay lesión renal porque es importante. Entonces, con todo esto, ya este paciente va a terminar haciendo tratamiento de hemodiálisis, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Acuérdense, este síndrome de Mondor, Clostridium perfringens, te causa dos cosas que tienen que recordar. Uno, la toxina alfa, que ¿qué te hace? La gangrena gaseosa. Segundo, la triada clásica del síndrome de Mondor. Vean, aquí los tres colores le he colocado. Síndrome icterozoémico de Mondor. ¿Por qué están estos tres colores? Porque va a haber hemoglobinuria, hemoglobinemia e ictericia. Van a tener estas tres. Entonces, ¿por qué? A ver, imagínense, imagínense, esto es parte, como le digo, pensar fuera de la caja. Una paciente está sangrando, ya porque le han hecho un aborto clandestino, con mal instrumental, le han dado una arteria, algo, le han perforado, lo que sea. Perfecto, está sangrando. Entonces, obviamente, va a estar pálida, por eso es el color rojo. Ya, va a estar sangrando, va a estar pálida, todo eso. Perfecto. Si está sangrando, no hay sangre. Recuerden por qué en el tema del shock hipovolémico, que lo he hablado con ustedes, es el problema del shock hipovolémico. Le falta volumen, pasamos líquido. No, el problema no es el líquido, le vas a poner encima del glicocálix. Ya, el problema es que no hay sangre. ¿Qué hace la sangre? Oxígeno. Y si no hay oxígeno, ya, ¿qué pasa? Va a estar tu paciente cianótica. Y como hay hemólisis, se están rompiendo los glóbulos rojos, ya, ¿qué va a terminar viendo? Ictericia, amarillo tu paciente. Entonces tu paciente va a estar de tres colores. Va a estar pálido, que aquí es referente al rojo, va a estar cianótico porque no hay oxígeno y va a estar amarillento, va a estar ictérico, ¿ya? Ahora aquí, como le había dicho, va a haber anemia, rojo, cianosis porque no hay oxígeno, ictericia. Ahora, ¿cuál es el problema de este famoso síndrome Mondor? Esta paciente, como le dije en el comienzo de cuando les presenté, hemólisis severa. Ya, expertos sobre hemólisis severa. Si hay hemólisis severa, acuérdense que hay una bacteria ahí, le han inoculado la bacteria en el corte, todo lo que le han hecho. Hay gangrena, se ha contaminado, no hay sangre, se está gangrenando el útero. Entonces, ¿y por qué hay insuficiencia renal aguda? ¿Por qué hay un SIDA, hay shock séptico, disfunción multiorgánica? ¿Ya? ¿Por qué hay todo eso? ¿Ya? Aquí yo les digo, piensen fuera de la caja. ¿Por qué creen que pasaría eso? Pero que aquí, ¿ya? Entonces, aquí para que puedan entender la fisiopatología, cuando como la típica mujer, que a veces dice mi cuerpo, mi decisión, y van y se hace un aborto en un lugar clandestino barato, ¿qué va a pasar? Va a haber un problema. Entonces aquí yo le digo, piensen fuera de la caja. ¿Qué está sucediendo? Bueno, vas a ir a hacerte un aborto clandestino y va a terminar haciéndote una infección instrumental no desinfectado, estéril, tal vez reutilizando los mismos instrumentales y van a inocularte una bacteria, el Clostridium perfringens. Vas a tener una infección sangre. ¿Qué va a pasar? En el momento que te hagan el corte, te coloquen algo que está contaminado y hay un corte y hay apertura y sangre, va a ascender la bacteria. Se va a empezar a diseminar. Entonces, si se empieza a diseminar, hay una inflamación. Pero el tema es que esa bacteria no está ahí en el útero, ya entró a tu corriente sanguínea. Entonces va a haber una respuesta sistémica, porque ya está en sangre la bacteria. Entonces eso le dice SIRS, síndrome de inflamación de reacción inflamatoria sistémica. Entonces va a haber una inflamación sistémica, todo tu cuerpo va a empezar a reaccionar. Y como todo tu cuerpo reacciona y hay inflamación que hayamos dicho, ¿qué te hace la inflamación? ¿Te dice se inflama porque se inflama? No, hay mediadores proinflamatorios. Y entonces, aquí, como a estos mediadores proinflamatorios, más la hemólisis que te produce la toxina alfa, este Clostridium perfringens,
¿Qué va a producir? Hemólisis. Entonces tu paciente va a estar ictérica, va a llegar amarillenta y ya va a empezar a hacer hemólisis. Ya va a hacer hemólisis, va a estar perdiendo sangre, la hemoglobina no va a ser suficiente y la bacteria se sigue reproduciendo. Aquí eran dos, aquí ya tenés miles. Tu paciente va a hacer sepsis. ¿Ya? Entonces, como hay sepsis, hay toxina, esta toxina empieza a hacer estragos, empieza a hacer más su gangrena gaseosa, entonces empieza a haber lesión del riñón, porque por el riñón tiene que pasar toda la sangre, porque el riñón la filtra. Entonces van a llegar las bacterias, esta bacteria va a llegar al riñón, y así como ha hecho una gangrena gaseosa, ha gangrenado ya el útero, va a empezar a hacer un daño, va a haber una necrosis tubular dentro del riñón. Entonces va a terminar siendo una injuria renal aguda. Y aparte, esta puede ser también una injuria renal aguda de un origen prerrenal, una injuria renal de origen prerrenal. ¿Por qué? Porque puede ser que se esté desangrando, como puede ser que sea algo antes. Recuerden, prerrenal, algo antes que ya el riñón. O sea, la sangre misma está mal. ¿Ya? Entonces, y obviamente, al no estar transportando oxígeno porque hay hemólisis, la sangre que llega al riñón no llega con el oxígeno suficiente, entonces va a haber una hipoperfusión y de por sí, si ya va a haber una necrosis tubular aguda por la gangrena, por la diseminación del Clostridium, el poco aporte de oxígeno, más lo que van a hacer llegando bacterias, va a terminar haciendo mayor necrosis. ¿Y esto qué sucede? La sangre está completamente contaminada. Entonces, esa sangre completamente contaminada va a irse a otros órganos. Te puede terminar produciendo peritonitis, abscesos pélvicos, ya se puede ir al pulmón, al hígado, a todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la falla multiorgánica? Como le dije, la sangre está completamente infectada. Si hay al riñón, va a hacer estrago, la paciente va a entrar en una insuficiencia renal aguda que va a terminar necesitando hacer hemodiálisis, ya, y obviamente toda esa sangre igual pasa por el hígado, porque la sangre llega al hígado, todo pasa por todas partes. El hígado va a empezar a sufrir. ¿Y cuál es el problema con el hígado? El hígado sufre, hace su insuficiencia hepática, y en el hígado, ¿qué hay? Hace metabolismo, proteínas, grasas, carbohidratos. ¿Para qué nos preocupa el metabolismo de las proteínas? No hay proteína, la paciente va a empezar a encharcarse más porque esas proteínas se van a empezar a perder y la paciente, recuerden, el riñón no funciona, va a empezar a acumular más líquido. Si empieza a acumular más líquido, el hígado no funciona, hay pérdidas de proteínas, ¿por qué sea? Porque hay una alteración de la presión hidrostática, de la presión hidrostática que entra en la presión osmótica y la presión oncótica. Osmótica, presión de los electrolitos, oncótica, presión de las proteínas. Se va a alterar. ¿Por qué? Ya saben, el hígado metaboliza proteínas. ¿Ya? Seguido de eso, ya también los factores de la coagulación que están dentro del hígado se van a ver alterados. Y estos factores de la coagulación se van a ver alterados porque el hígado está enfermo, se está muriendo. Y aparte no hay proteínas. Los factores de la coagulación son proteínas. Entonces ahí tu paciente va a empezar a tener una coagulopatía por consumo. Aparte que puede haber un corte por alguna parte, puede estar desangrándose. Entonces eso le vas agregando. La paciente se está desangrando por el aborto clandestino, o le han cortado, le han dado una arteria, algo y aparte la hemólisis, que ya también esa sangre no transporta oxígeno, y aparte está empezando a hacer estragos la bacteria y está empezando a lesionar riñón e hígado. Entonces, si ya está tu paciente encharcado, hay algo que se llama translocación bacteriana. Va a aumentar la permeabilidad de tus intestinos porque está lleno de líquido y no hay proteína. Entonces va a empezar a migrar las bacterias del tubo digestivo, de tu intestino, de tu tripita, al peritoneo, peritonito. Tu paciente va a empezar a hacer falla multiorgánica porque hizo shock séptico. Entonces, síndrome de Mondor, ¿qué es lo que te va a hacer? Va a haber una microcirculación renal que se va a ver alterada, produciendo hipoxia. Todo esto. Resumen, como lo estoy diciendo por acá, tienen completo. La disfunción endotelial te va a producir un aumento de la permeabilidad y tal vez va a haber cada vez más citoquinas proinflamatorias y ASAR. Y van a empezar a ver los microtrombos, va a haber aparición de óxido nítrico porque hay las bacterias, óxido nítrico es un potente vasodilatador, va a bajar la presión arterial, el paciente va a empezar a hipotensar. Y la inflamación porque hay una respuesta desregularizada. Entonces, ¿cuál es el manejo aquí en aborto? Obviamente esto lo va a hacer el ginecólogo, ¿ya? Y para que nos pueda dar tiempo para ver el resto de los temas. En sí, el tratamiento para una paciente así, obviamente es el manejo del aborto séptico. Hay que evaluar la clínica, el riesgo de shock, hay shock index, ya que es, todo eso lo tienen en las guías que le he dado de ese tema de shock, lo pueden volver a revisar, ya estabilizar el paciente hemodinámicamente. Si necesita sangre, sangre. Si necesita volumen de líquido, volumen de líquido. Si necesita vasoactivo, vasoactivo.
Y el vasoactivo por ley para shock séptico no es adrenalina, es noradrenalina, extremadamente comprobado, perdón. Y obviamente evacuación de la cavidad uterina, terminan a veces realizándose una histerectomía radical, total, con oforectomía o resección de anexos. Y obviamente terapia antibiótica. Se termina haciendo triple esquema y estudios complementarios, lo que amerite, digamos, tal vez que hacer gasometría, etcétera. Entonces, 100% de probabilidades que le vayan a preguntar. ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué tratamiento antibiótico de amplio espectro hay que utilizar en esta paciente? Le vas a dar, no sé, le voy a dar una moxima clavulánica. Se la va a comer la bacteria. Se utiliza en estos casos, avalado por documentos científicos, pipertazo. 3,365 gramos cada 6 horas. O sea, 4 pipertazos le vas a dar. ¿Ya? Y se extracciona. ¿Ya? Y esta ceftriaxona le puedes dar en conjunto con metronidazol. ¿Y por qué metronidazol? Estás con Clostridium, es un anaeróbico. El metronidazol le pega bienísimo a los anaeróbicos. Ahora, si tu paciente es alérgica a la penicilina, ¿qué haces? Pucha, llamas al terapista. El terapista va a hacer esto. Clinda, ya, con Astreonam, ya, y Banco, para cubrir MRSA, ya. Ahora, aparte, ¿qué tienes que hacer? Paquete globular. En el paquete globular se hace la burla porque hablo igual que un docente. El paquete globular, ya vas a tener que darle porque tu paciente no necesita líquido, necesita sangre. Entonces, si necesitas sangre, tenés que pasar paquete globular. Y te van a preguntar, doctor, ¿cuánto de hemoglobina y hematocrito te eleva el paquete globular? Y vos vas a decir, pucha, no sé. No, aquí te enseño, ya les había dicho, creo. La hemoglobina te eleva, ya por cada paquete globular te va a elevar 1 gramo, ya por cada unidad, y el hematocrito te va a elevar unos 3 te va a elevar 3, o sea, 3%, ¿ya? Y les había dicho que la mejor manera que recuerden es que la hemoglobina, el valor, digamos, va ahí 12, 14, hasta 16, dependiendo del país, a la altura, a nivel del mar y todo. Y que recuerden que la hemoglobina está por ahí, por los múltiplos del 10, que viene un 1, entonces por cada paquete globular, aquí para que me entiendan mejor. Digamos que tener una hemoglobina, ahorita a mí me hacen, yo tengo una hemoglobina de 14. Y obviamente indicaciones para esto es que tengan hemoglobinas más bajas, ¿no? O porque tener una hemoglobina de 10 vas a empezar a transfundir, ¿ya? Pero como aquí te pregunten, ¿cuánto te lee la hemoglobina? 1, ¿por qué? Pues el valor normal es, digamos, tenés 14, aquí hay un 1. Pero el hematocrito, obviamente es más alto, está por 40, pero a veces encontramos valores de hematocrito de 38. Entonces, 3%, porque también puedes toparte hematocritos de 38. Para el plasma fresco, esto no te va a elevar nada, esto es una novatada que te pueden hacer. ¿Cuánto te eleva el plasma fresco congelado de hemoglobina y hematocrito? Normalmente no te eleva nada, no te eleva nada. Y el concentrado de plaquetas, ¿cuándo te eleva plaquetas? Por cada paquete concentrado de plaquetas te puede elevar entre 30.000 y 50.000 plaquetas, ¿ya? Más o menos, ¿ya?